dale a ver si al final nos queda a todos, dale a ver si de pronto... Bueno, gracias. Ahí sí me parece que ha iniciado la grabación. Bueno, entonces volvamos a la bibliografía. Estamos hablando entonces de este primer texto de 3 autores de la Universidad: Contabilidad, Sistema de Información para las Organizaciones. Es un libro muy sencillito, muy fácil de entender. En esta parte inicial del curso, donde vamos a estar enfocados en el mensaje financiero de la contabilidad, entonces nos va a servir mucho este texto. Contabilidad general con enfoque NIF para las pymes. O sea, ya trae las normas internacionales de información financiera, trae muchas interpretaciones y mucha información relacionada con esos estándares internacionales, de 2 autores, Ángel María Fierro y Franci Milena Fierro. Este librito es muy reciente y es bueno. Contabilidad para pymes, fundamentos basados en normas internacionales, de Ever Miller Vázquez. Contabilidad general de Hernando Díaz. Aquí aparecen otros libritos que les van a servir. Aquí les menciono, por ejemplo, el de estas 2 autoras de Contabilidad Universitaria, de Coral y Gudiño. Contabilidad General de Ángel María Fierro. Este texto también es bueno. Todavía no contenía pues la información de normas internacionales, pero era un librito también bien trabajado. Y ahí aparecen otros que tienen que ver pues con estado financieros básicos bajo NIF y bajo NIF, entendiendo el estándar NIF para las pymes. Bueno, esto con respecto a la parte inicial del curso. Y cuando estemos trabajando ese mensaje de costos de la contabilidad y el mensaje administrativo, pues aquí se pueden apoyar en otros textos. Contabilidad de costos con aproximación a las normas internacionales, de Gonzalo Sinisterra y Carlos Augusto Rincón Soto. Contabilidad de costos 1 con aproximaciones a la norma internacional de contabilidad 02 y a la norma internacional de información financiera 08. Fernando Villarreal Vázquez, Carlos Augusto Rincón Soto. En contabilidad administrativa, les recomiendo este texto de David Noel Ramírez Padilla. Hay un librito bueno también de Carlos Augusto Rincón Soto, que ya ustedes lo han visto, que aquí está también como autor en otros de los textos. Se llama Costos de Decisiones Empresariales. Contabilidad gerencial y presupuestaria, de Abel María Cano. Bueno, esos son algunos de los textos que les pueden servir a ustedes. Vamos entonces a empezar hablando sobre el concepto de empresas. Y en la clase anterior no tuvimos la oportunidad de considerar entonces ese concepto de empresa. Entonces vamos a comenzar aquí hablando del concepto de empresa. Vamos a traer aquí algunos, al menos 2 definiciones sobre ese concepto de empresa, y quiero partir de ahí porque ese es como, digamos que es ahí donde vamos a encontrar el campo de aplicación de este sistema de información. Este es un sistema de información que está integrado a las organizaciones. Entonces, antes de hablar de contabilidad, vamos a reconocer entonces en primer lugar qué es eso de empresa. Entonces,
La ley 590 del año 2000 nos define que para todos los efectos una empresa es toda unidad de explotación económica realizada bien sea por una persona natural o una persona jurídica. Y cuando hablamos de personas naturales y personas jurídicas, tenemos claro de qué se trata, ¿cierto? ¿O qué será una persona natural? ¿Qué será una persona natural? Es una persona natural. Claro, es correcto. Todos nosotros, los individuos, hacemos parte pues somos personas naturales. Persona jurídica será entonces ¿qué? ¿Qué será una persona jurídica? Coloquemos algún ejemplo. Una empresa, profe, de pronto. Sí, correcto, una empresa. Una persona jurídica es una empresa. Por ejemplo, la Corporación Universitaria Lasallista o Unilasallista es una empresa. Una persona jurídica. Coltejer es una persona jurídica. Da Vivienda es una persona jurídica. Entonces, eso es una persona jurídica que, al igual que las personas naturales, están en capacidad de ejercer derechos y de contraer obligaciones. Y vamos a agregarle a esto que en las diferentes actividades, bien sea actividades del sector agropecuario, actividades industriales, actividades comerciales, de servicios, y bien sea en el área rural o en el área urbana. El Código de Comercio nos plantea entonces otra definición donde nos van a hablar en el Código de Comercio que es toda actividad económica organizada, bien sea para la producción, para la transformación, para la distribución, circulación, enajenación, administración, custodia de bienes o para la prestación de servicios. O sea que estas definiciones nos hablan mucho del concepto de empresa y nos lo relacionan con las diferentes actividades económicas. Esto nos lleva a pensar entonces que una clasificación de las empresas de acuerdo con la actividad económica me permite hablar de varias categorías entonces de empresas. En primer lugar, vamos a encontrar que existen empresas de servicio. Como su nombre lo indica, son empresas que están dedicadas a la prestación de servicios profesionales o técnicos. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a vender estas empresas? Van a vender un intangible. ¿Cuál es su principal fuente de ingresos? Su principal fuente de ingresos son los ingresos operacionales. Entonces, vamos a encontrar una cantidad muy amplia de ejemplos en la economía. Empresas de servicios como ¿cuáles? De transporte, profe. Por ejemplo, correcto, ese transporte, bien sea de pasajeros, bien sea transporte de carga, transporte de alimentos, son empresas de servicios, correcto. ¿Qué otras? Logística. También esas empresas de servicios logísticos. Encontramos cantidad de empresas. Todas esas oficinas que montan los profesionales para brindar asesorías a sus clientes o
consultorías a las empresas. Entonces esas oficinas de abogados, de contadores, de ingenieros, en fin, todas esas son empresas de servicios. Muchos de ustedes que están en el grupo y que veo que son estudiantes de medicina veterinaria, cuando monten su consultorio, ¿eso será una empresa de qué? Servicio, profe. Es una empresa de servicios. Ustedes están vendiendo ese conocimiento, están atendiendo a las mascotas, en fin. Entonces, esa es una empresa de servicios. Las instituciones educativas, los colegios, las universidades, son empresas de servicio. Empresas comerciales. Las empresas comerciales son aquellas que sirven de intermediarias entre las empresas que elaboran los productos y los consumidores finales. Entonces, diríamos que estas empresas fundamentalmente realizan una actividad de intermediación. Están dedicadas entonces ¿a qué? A la compraventa de mercancías. ¿Y de dónde van a derivar sus ingresos principales? De la venta de los productos. De la venta de esos productos que le compraron a unos proveedores. Que le van a fijar tal vez un precio superior al que compraron. Y de ahí es donde van a obtener entonces su principal fuente de ingresos. Empresas comerciales como cuáles. Los supermercados. Correcto. Todas esas grandes superficies, como Almacenes Éxito, como Jumbo, todas esas grandes cadenas de supermercados, el Euro, en fin, harán parte de estas empresas comerciales. ¿Qué otras empresas comerciales? Profe, yo creo pues que la mayoría de locales, sea de ropa, de objetos. Correcto. Todos esos almacenes que encuentran ustedes en los centros comerciales, entonces almacenes de tiendas de ropa, de calzado, correcto, todas esas son empresas comerciales. Las tiendas de los barrios, las distribuidoras de insumos agropecuarios, esas distribuidoras de alimentos para mascotas, ustedes, las distribuidoras de huevos, en fin, ustedes van a encontrar una cantidad de ejemplos de estas empresas en la economía. Empresas manufactureras, industriales o de transformación. Diríamos que son todas aquellas empresas que están dedicadas a la compra de unas materias primas, las cuales van a transformar con la ayuda de las máquinas y de los trabajadores en productos terminados. Estas empresas van a obtener su principal fuente de ingresos de la venta de esos productos que se elaboraron internamente. Entonces, aquí encontramos un proceso importante de agregación de valor, porque a partir de unos insumos, de unas materias primas y de todo ese proceso de transformación, vamos generando unos productos con un mayor valor agregado. Entonces ahí vamos a encontrar también gran cantidad de ejemplos en nuestra economía. Hay muchas empresas manufactureras, ¿como cuáles? Profe, la industria textil podría ser una de esas. La industria textil, las confecciones,
el caso, por ejemplo, de las empresas de alimentos, por ejemplo, todas esas empresas del grupo Nutresa, Zenú, Noel, la Nacional de Chocolates. Vamos a encontrar ahí, por ejemplo, empresas como Colanta. En fin, vamos a encontrar una cantidad de ejemplos en nuestra economía. Por ejemplo, el caso de Manufacturas Muñoz, de Vélez. Encontramos una cantidad de ejemplos pues, en la economía. Empresas extractivas o mineras. Son empresas que se dedican a la explotación de recursos minerales. En algunos casos vamos a hablar de que son recursos no renovables. Tenemos ahí, por ejemplo, las minas de oro, las minas de carbón. Esas explotaciones que hay a nivel de petróleo. En fin, vamos a encontrar pues ahí también muchos casos y muchos ejemplos en nuestra economía. Empresas agropecuarias. Entonces, como su nombre lo indica, son empresas que están dedicadas bien sea a la producción agrícola o a la producción pecuaria. Empresas agrícolas, entonces tenemos el caso de muchos cultivos, por ejemplo, esas empresas de productoras y exportadoras de flores en el oriente antioqueño o en Cundinamarca o en algunas otras zonas del país, como por ejemplo el caso de Flores del Lago. El caso, por ejemplo, de las empresas de cítricos, como Agrícolas Unidas en el suroeste antioqueño. Esas grandes empresas productoras de café. En el caso, por ejemplo, de la producción pecuaria, entonces tenemos, por ejemplo, ganaderías muy reconocidas, como Ganadería Las Tinajas, Ganadería Monte Alegre, en fin. Tenemos una cantidad pues, de ejemplos también en el sector pecuario. Bueno, entonces, yo les había dicho, tal vez la clase anterior, que averiguáramos por algunos conceptos de contabilidad y que yo a partir de ahí les compartía pues una información que tiene que ver con algunas de esas definiciones de contabilidad. De pronto les hacía la aclaración de algunas limitaciones que uno puede encontrar en las definiciones de los textos. ¿Alguien consultó algo sobre el concepto de contabilidad? Profe, yo consulté. Bueno, cuéntanos qué leíste sobre el concepto de contabilidad. Salen varias definiciones, pero como la más clara que encontré decía que era como un sistema de control para el registro de los gastos y los ingresos y pues demás operaciones económicas que tenga una empresa o cualquier entidad, y que constaba de 4 elementos, que era los activos, pasivos, el patrimonio y los egresos. Sí, muy bien. ¿Qué más encontraron por ahí? Profe, ¿me puede repetir la pregunta, porfa? No, ¿qué otras definiciones de contabilidad encontraron por ahí? Profe, que es Sí. la parte de las finanzas que estudia las distintas partidas que reflejan los movimientos económicos y financieros de una empresa.
y que es una herramienta clave para conocer en sí la situación o condiciones en las que se encuentra la empresa o entidad. Bueno, muchas gracias. Entonces, ustedes van a encontrar muchas definiciones en los libros, pero miren que de pronto en lo que hemos escuchado y en lo que ustedes van a encontrar en otros textos, muchas de ellas hablan de la contabilidad como si la contabilidad fuera fundamentalmente una contabilidad financiera. Pero lo que quiero plantearles es que el alcance de la contabilidad es mucho más amplio. Entonces, en primer lugar, les comparto esta definición de contabilidad. Bueno, antes de hablar de la definición de contabilidad, entonces, digamos que con respecto a esa contabilidad como sistema de información integrado a la empresa, vamos a decir de que esta va a surgir como una respuesta a la necesidad de llevar un control financiero. Debe de suministrar una información que sea suficiente acerca del desempeño económico y financiero del negocio. Y nos va a permitir tomar decisiones siempre buscando, por ejemplo, que el manejo del negocio sea óptimo. Entonces, ahora sí vamos a hablar entonces de la contabilidad como un sistema de información, como un sistema de comunicación social. ¿De qué? De muchos hechos. Hechos que pueden ser de carácter económico, de carácter administrativo, de carácter financiero, el cual produce múltiples mensajes. Entonces, es ahí donde yo les digo que muchas de esas otras definiciones casi que reducen la contabilidad solamente al mensaje financiero, pero resulta que el alcance es mucho mayor. También la contabilidad genera información de costos, genera información para elaborar presupuestos, genera información útil, por ejemplo, para soportar el pago de impuestos. También va a generar información de carácter social, información para que los administradores se puedan ayudar internamente en la planeación, en el control, en la toma de decisiones, es decir, una información de carácter administrativo. Entonces, los mensajes son mucho más amplios, no solamente es el mensaje financiero. Como aquí se está hablando de la contabilidad como sistema, entonces, en ese sistema vamos a encontrar una estructura que está integrada por unos elementos que están interrelacionados. Si es un sistema de comunicación social, debe existir un comunicador, que fundamentalmente, ¿quién podrá ser el comunicador en ese sistema? ¿Quién podrá ser el comunicador? Profe, ¿en qué sistema? Perdón. Estamos hablando de la contabilidad como un gran sistema de información y de comunicación social. Entonces, en ese sistema de comunicación social debe existir un comunicador, que sería ¿quién? Profe, el contador o el propietario de la empresa. El contador. Vamos a ver que hay algunas empresas que además de tener una persona pues que funja como contador, también le corresponde tener un revisor fiscal, que un revisor fiscal es una persona totalmente independiente a los dueños y totalmente independiente a la administración de la empresa. Y ese revisor fiscal es el que va a dar fe pública con su firma de que lo que queda resumido y que queda consignado en los estados financieros
En primer lugar, está ceñido como a la realidad económica de la empresa y que se ha preparado de acuerdo con unas normas y con unos principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, diríamos que en algunos casos, ese revisor fiscal también puede, cuando rinda su informe, por ejemplo, en una asamblea de accionistas o, por ejemplo, en las copropiedades que también tienen un revisor fiscal, cuando rinda su informe ante los propietarios, entonces está haciendo las veces de comunicador. O alguna persona en quien se delegue, por ejemplo, la presentación de la información. Ese será el comunicador. Deben de existir en el sistema de comunicación social unos medios. ¿Y cuáles podrán ser los medios? Profe, puede ser como el uso de herramientas como Excel, facturas. Bueno, los medios pueden ser los soportes de contabilidad, como estás diciendo, las facturas son un medio, correcto. Eh, los, los programas contables o, por ejemplo, herramientas informáticas como el Excel es un medio, correcto. ¿Qué otros medios puede haber para comunicar esta información? Los mismos equipos, los computadores son un medio. Los libros de contabilidad son un medio para comunicar la información. Pero recuerden que a los libros de contabilidad no tiene acceso todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el principal medio de comunicación para esos usuarios que no tienen acceso a los registros? En esa presentación que hicimos tal vez del programa, hablábamos de qué otro elemento, que viene a ser el principal medio de comunicación. Las facturas. Pues ya habíamos dicho que sí, que los soportes también hacen parte de los medios, correcto. Pero, Internet. y ya habíamos hablado también de algunas herramientas como herramientas informáticas y en este caso también de comunicación, como podría ser el caso, sí, el Internet está bien. Pero vamos a decir que el principal medio de comunicación de esta información, sobre todo para aquellos usuarios que no tienen acceso a los libros o que no tienen acceso pues a los registros contables, son los estados financieros, porque esos estados financieros se van a publicar y esa va a ser la fuente de información para todos esos usuarios externos. Entonces, por ejemplo, las empresas que están registradas en Cámara de Comercio, entonces le van a reportar información, por ejemplo, a la Cámara de Comercio. Le deben de reportar información a la DIAN mediante medios magnéticos. Le deben de reportar información a algunas de las empresas a la Superintendencia de Sociedades. Cuando van a solicitar un préstamo, le van a suministrar esta información de los estados financieros a los bancos. Seguramente esta información se la van a comunicar, por ejemplo, también a los dueños de la empresa, llámense socios o accionistas. Para los posibles inversionistas que estén interesados en adquirir una empresa,
seguramente van a tener acceso a los estados financieros. Entonces, por ejemplo, todos esos inversionistas extranjeros que han venido a comprar empresas colombianas, tal vez lo habrán hecho bajo la información que les suministran los estados financieros. Seguramente esas operaciones no se han hecho pues a ciegas, o de pronto así como motivados por algún impulso como inversionistas, no. Esas decisiones que han tomado inversionistas extranjeros, por ejemplo, seguramente está basado en una información muy completa de los estados financieros de algunas de nuestras empresas. Los mensajes en este sistema de comunicación social, entonces decíamos, el alcance de la contabilidad es mucho mayor, no solamente es el mensaje financiero, sino que también se produce un mensaje de costos, que se produce un mensaje administrativo, un mensaje social, un mensaje tributario. Y en este sistema de comunicación social debe existir un receptor. Cuando hablamos de un receptor nos vamos a referir a los diferentes usuarios. Con relación a la empresa, pueden ser usuarios internos o usuarios externos. Ya más adelante en una presentación nos vamos a referir más detalladamente a cuáles pueden ser estos usuarios. Desde otro punto de vista, entonces, esta definición anterior es de Jack Araujo, un profesor de la Universidad de Antioquia, que como resultado de una investigación donde precisamente encontraba esas limitaciones que tenían las definiciones de los libros de contabilidad, hizo esa definición. Hay otro autor, Langendenfer, que habla de la contabilidad como un sistema de medida y de comunicación, que provee información no solamente de carácter económico, sino también de carácter social, con respecto a una entidad. Nos están hablando aquí de la empresa, que le va a permitir a los usuarios, por un lado, formular juicios, y por otro, tomar decisiones conducentes, en primer lugar, a la colocación óptima de unos recursos y segundo, a verificar si se cumplen o no los objetivos de la organización. Objetivos como cuáles: el del crecimiento, el de la rentabilidad y el de la liquidez. En esta definición vamos a encontrar muchos elementos importantes. En primer lugar, hay un objeto o campo de acción que tiene que ver precisamente con ese sistema de información sobre la actividad económica y social. En segundo lugar, ustedes pudieron observar que se hablaba de una entidad. La entidad es fundamentalmente la empresa o esa unidad económica organizada. Podemos deducir entonces que se van a asumir dentro de este sistema de información unas funciones, como cuáles: medición, control y comunicación de la actividad económica y social. A diferencia de la primera definición, encontramos que se incluye un objetivo, que es facilitar la toma de decisiones a los diferentes usuarios de la información. Entonces aquí nos decían, vea, con un objetivo, generar información útil para que estos usuarios puedan formular juicios, puedan tomar decisiones, y en segundo lugar, para poder verificar si se cumple o no los objetivos de la organización. Entonces, aquí se planteaba un objetivo. Y hay un asunto muy importante que tiene que ver con el entorno económico y social, el cual debe reflejar las condiciones en que opera la empresa.
Entonces, le menciono como dos momentos históricos para que me entiendan lo de reflejar las condiciones en que opera la empresa, a qué se refiere ese entorno económico y social. Hace ya algunas décadas, gobierno de Ernesto Samper Pizano, en Colombia se había alcanzado niveles de inflación cercanos al 30%. La inflación es un fenómeno macroeconómico que consiste en un incremento generalizado y sostenido del nivel general de precios de los bienes. Entonces, esa inflación tiene efectos importantes en las cifras de los estados financieros. Entonces, para esa época, precisamente para tratar de evitar que ese fenómeno macroeconómico distorsionara las cifras de los estados financieros, entonces se implementaron los ajustes integrales por inflación. En gobiernos posteriores, particularmente en el gobierno de Misael Pastrana, se logró bajar la inflación a niveles de un solo dígito por varios factores. Se conjugaron varios factores, no solamente pues es que haya sido un trabajo exitoso del equipo económico de ese gobierno, sino que se conjugaron varios factores a nivel de la economía que hicieron que, por ejemplo, muchas empresas donde se estaban acumulando los productos, había una acumulación de inventarios no deseados, tuvieran que bajar los precios de sus productos para que se pudieran vender, porque de pronto había una condición de una baja capacidad de compra por parte de la población. Entonces, eso llevó a que muchas empresas, para poder realizar sus mercancías, tuvieran que bajar de precio, y eso tuvo un impacto positivo en la inflación. Entonces se llegó a niveles de inflación de un solo dígito. La inflación se ubicó ahí cercana como al 9%, al 8%, y luego esta caída en el nivel general de precios se acentuó más en los gobiernos de Uribe. Entonces llegamos a niveles de inflación, digamos, del 5%, en algunos casos del 4%. Entonces, cuando esto ocurrió, precisamente para responder a ese entorno económico, pues se tomó la decisión de desmontar los ajustes integrales por inflación. Recientemente, o más concretamente después del año 2014, empiezan a implementarse las normas internacionales de información financiera en Colombia para responder a ese modelo de globalización económica. Entonces, ya diríamos que en esta época, pues las economías ya habían dejado de ser hacía mucho rato economías cerradas y cada vez estaban más insertadas a una economía global. Entonces, para responder precisamente a los retos de esa globalización económica, entonces implementaron en Colombia los ajustes, las normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad, buscando, por ejemplo, entre otras, atraer la inversión extranjera. Que los inversionistas extranjeros que estuvieran interesados en adquirir empresas colombianas pudieran contar con unos estados financieros preparados bajo estándares internacionales, de manera que esta información fuera para ellos clara, comprensible y que se preparara sobre unas bases uniformes, teniendo en cuenta cómo se podrían preparar los estados financieros en esos países de origen de ese capital extranjero. Bueno, entonces, eso es lo que encontramos con respecto a esta definición. Desde otro punto de vista,
nos van a definir a la contabilidad ya no como un sistema, sino como una técnica utilizada para producir de manera sistemática y estructural información cuantitativa de las transacciones realizadas con el objetivo de facilitar la toma de decisiones. A pesar de que aquí nos hablan de la contabilidad como una técnica, ustedes pueden encontrar entonces algunos elementos comunes con la definición anterior. ¿Qué encontramos de común entre esta y la definición anterior? A pesar de que aquí, más que hablarnos de un sistema, nos hablan de una técnica. ¿Algún elemento común que encontremos? Profe, lo de facilitar la toma de decisiones. Correcto. Al igual que en la definición anterior, también aquí se traza un objetivo, y es de producir información que sea útil para la toma de decisiones. Entonces encontramos ese rasgo en común con la anterior definición. Pero también encontramos otra situación que de alguna manera está acorde con lo que planteamos en la definición anterior. Y es que en la definición anterior hablábamos de un sistema de medida. Un sistema de medida, y resulta que aquí se habla de una técnica que va a servir para producir información cuantitativa. Como si hablamos de un sistema de medida, ¿qué es lo que podemos medir? Información cuantitativa. Entonces, la contabilidad, vamos a decir que es un sistema de información que permite identificar, medir, resumir y comunicar cuáles fueron los resultados operacionales, bien sea en un área específica de la empresa o bien sea de manera global a todos aquellos usuarios que puedan estar interesados en conocer cuál es el desempeño económico de la empresa, cuál es su realidad económica. Vamos entonces a decir que esa contabilidad es un sistema de información que permite recopilar, clasificar y registrar de manera sistemática y estructural, como ya lo habíamos dicho en esa definición anterior, las operaciones mercantiles realizadas por la empresa, buscando generar informes que analizados e interpretados le permitan a la administración de la empresa planear, controlar y tomar decisiones sobre esa actividad económica que se realiza por parte de la empresa. ¿Qué vamos a encontrar entonces dentro de este proceso de acumulación de información? Vamos a identificar en el proceso que hay unas entradas, hay una primera fase donde vamos a ingresar información, hay una fase donde vamos a procesar la información y hay una fase donde vamos a obtener unos resultados que finalmente se van a comunicar. Entonces, en la contabilidad vamos a identificar tres fases. Dentro de este proceso de acumulación de la información, entonces tenemos una fase de identificación, una fase de medición y una fase de comunicación. En la fase de identificación es donde nosotros le vamos a ingresar la información al sistema. Estamos hablando entonces de las entradas. Si nos ubicamos pues como
en una situación ya puntual de una empresa, ¿qué vamos a encontrar en esta fase de identificación? ¿Qué es lo que vamos a hacer en esa fase de identificación? Recuerden que el punto de partida siempre van a ser los hechos económicos. Los hechos económicos que se presentan en la empresa. Entonces hay una fase de identificación. En esa fase de identificación, ¿qué vamos a encontrar? Entonces se presentó el hecho económico. Entonces vamos a analizar. ¿Sí? ¿Alguien iba a intervenir? ¿Qué haremos en esa fase de identificación entonces? Analizar como los gastos y los ingresos. Entonces, por ejemplo, ahí vamos a decir que, digamos, se presenta el hecho económico. Entonces vamos a analizar, bueno, con respecto a ese hecho económico, ¿cuáles son las cuentas que se van a afectar? Se van a preparar unos soportes de contabilidad. Entonces, y a partir de ahí, entonces, con base en esa información, es que se va a proceder a esta otra fase que se llama medición, que es donde propiamente se empieza entonces a procesar la información, se empieza a ordenar, a clasificar la información, a registrarla de una manera coherente. Entonces, esta segunda fase que se llama medición tiene que ver con algo que se conoce como la teneduría de libros. Por lo tanto, no podemos confundir a la contabilidad con la teneduría de libros. La teneduría de libros es apenas una fase dentro del proceso de acumulación de la información contable, que fundamentalmente busca registrar todos los hechos económicos que se han presentado en la empresa, de manera que queden ahí, que queden registrados en los libros. Es por esto que algunos autores hablan de la contabilidad como la historia del negocio, porque es posible reconstruir los hechos económicos a partir de esa información que queda registrada. Te repito, en la fase de identificación vamos a analizar, bueno, de acuerdo con el hecho económico, cuáles son las cuentas que se van a ver afectadas. Y se van a producir unos soportes de contabilidad. Entonces vamos a un ejemplo. ¿Cuál podría ser un hecho económico en una empresa? Un Una hecho entrada de económico. mercancía. ¿Una qué? Una entrada de mercancía. Ah, bueno, entonces cuando compramos una mercancía, entonces ese es el hecho económico, se compró una mercancía. Entonces, en esa fase de identificación, entonces vamos a analizar, bueno, ¿cómo fue la compra? Si fue de contado o si fue a crédito. Si fue de contado, entonces, ¿qué vamos a reconocer? Que está entrando una mercancía a la empresa, entonces, que hay una cuenta de mercancías que vamos a utilizar. Y que está disminuyendo una cuenta que puede ser caja o bancos, dependiendo de cómo se haya hecho el pago. Si en efectivo o si se hizo con transferencia bancaria o con cheque. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos en esa fase de identificación. Ocurrió ese hecho económico, compramos una mercancía, entonces vamos a pensar, bueno, ¿cuáles son las cuentas que se van a afectar? Y se elaboran unos comprobantes de contabilidad. Entonces, ese proveedor que me vendió la mercancía me va a entregar una factura. Entonces, esa factura de compra de la mercancía me va a servir para ingresar esa información al sistema de acumulación contable que tenga la empresa. Entonces, ahí estarían las entradas. Entonces, vamos a ingresar la información del comprobante. En esa segunda fase de medición, ya estamos propiamente
en los libros de contabilidad. Entonces pasamos a hacer pasamos a hacer el registro de lo que nos está reportando ese comprobante de contabilidad, que en este caso es ese soporte de contabilidad, que es la factura. Entonces, estamos en esa fase de medición. Pero finalmente, todo ese sistema de acumulación de información tiene que arrojar un producto final, un producto terminado. En este caso, se llaman los estados financieros. Esa va a ser, lo vamos a ubicar ahí en las salidas y propiamente ya corresponde a la fase de comunicación. Porque es a través de los estados financieros que la empresa le va a dar a conocer a los diferentes usuarios, internos o externos, cuál es su realidad económica. ¿Cuáles son los resultados que obtuvo la empresa en el periodo? ¿Cuáles son sus entradas y salidas de dinero? ¿Cuál es la posición financiera del negocio? Esa relación entre el activo, el pasivo y el patrimonio. Entonces, en esa fase de comunicación vamos a encontrar ese elemento tan importante que son los estados financieros. Esta contabilidad, entonces, dentro de la organización, va a cumplir entonces un papel importante. Vamos a decir que tradicionalmente se le ha conocido a la contabilidad como el lenguaje de los negocios. Entonces, con respecto a la organización, ese sistema de información contable que ahí está presentado de manera resumida en esas tres iniciales, representa ¿qué? Para la organización, una actividad de servicio. Una actividad de servicio que le va a permitir, por un lado, verificar si se están cumpliendo estos objetivos de la organización. El de la liquidez, el de la rentabilidad, el del crecimiento. Y por otro lado, vamos a decir que esa contabilidad, entonces, según esas tres etapas que acabamos de mencionar en la presentación anterior, esa contabilidad se va a encargar de identificar, de medir y comunicar información económica y también de tipo social en algunos casos, lo cual le va a permitir a los usuarios tanto formular juicios como tomar decisiones. En resumen, vamos a decir entonces que ¿cuál es el objetivo fundamental del sistema de información contable? Entonces, este sistema, en esencia, lo que busca es producir información útil para tomar decisiones y para verificar que sí se cumplan los objetivos de la organización. Y si nos referimos directamente a lo que sería una contabilidad financiera, al mensaje financiero de la contabilidad, diríamos que el objetivo primordial es proporcionar información financiera de una organización tanto a los usuarios internos como a los usuarios externos que estén interesados en conocer, por ejemplo, asuntos como cuáles fueron los resultados operacionales del negocio, cuál es la situación financiera del negocio, o por ejemplo, cuáles son los flujos de efectivo. En esa primera definición que hablábamos de ese sistema de comunicación, decíamos que cuando se maneja ese enfoque de sistemas, hablamos de una estructura conformada por unos elementos que están interrelacionados. Entonces hablamos del comunicador, de los medios, de los mensajes y el receptor. Entonces, cuando nos referimos al receptor, estamos hablando propiamente de los usuarios de la información. Y en esos usuarios, con respecto a la empresa, vamos a hacer la clasificación entre usuarios externos y usuarios internos. Entonces, ¿qué le puede interesar, por ejemplo,
algunos de estos usuarios con respecto a la información que brindan los estados financieros de una empresa. Entonces, por ejemplo, para los acreedores, que la pregunta inicial sería, ¿quiénes son los acreedores de la empresa? Profe, ¿qué es un acreedor? Entonces, por eso quería preguntar, porque si de pronto no está claro el concepto, es para que siempre vayamos avanzando sobre bases seguras. Entonces, los acreedores son los que le prestan dinero a la empresa. En general, diríamos que son los bancos, las entidades financieras, que son los que normalmente le prestan dinero a la empresa. Aunque de pronto también en el sector informal podríamos obtener préstamos de personas naturales, pero en términos generales diríamos que los acreedores son los bancos. Entonces, para los bancos, ¿qué será importante reconocer a partir de la información contable de la empresa? Profe, que sí tenga como pagarle el préstamo. Bueno, entonces, por un lado, interesa verificar, bueno, cuál es el respaldo. Profe, la capacidad de endeudamiento de la empresa. Correcto, y evaluar, entonces, además de ese respaldo, de conocer, bueno, cuáles bienes, cuáles activos tiene la empresa para responder por esa deuda, es muy importante lo que acabaste de mencionar. Le interesará evaluar en los estados financieros cuál es la capacidad de endeudamiento. Recuerden ustedes que hay empresas que pueden estar sobreendeudadas, y lo mismo le puede pasar a una persona natural. Puede ocurrir que cuando uno vaya a hacer una solicitud de un nuevo préstamo en un banco, le puedan negar la solicitud porque desde el punto de vista de la entidad financiera ya uno está sobreendeudado, ya uno no tiene capacidad de endeudamiento. Entonces van a mirar mucho eso. ¿Cuál es la capacidad de endeudamiento que tiene esa empresa que está solicitando un préstamo? Para los proveedores, ¿qué será importante para los proveedores? Los proveedores, ¿quiénes son? Profe, los que le proveen, sea la mercancía o los objetos. La mercancía, las materias primas. Bueno, entonces, esos proveedores, ustedes ven que normalmente, ¿qué tiempo nos ofrecen para pagar facturas? Normalmente los proveedores. Profe, 30 días, ¿no? Normalmente son plazos cortos de 30 días, 60 días, diríamos que a lo sumo 90 días. Miren, por ejemplo, un caso complejo, por ejemplo, para pequeños proveedores, por ejemplo, esos productores del campo, esos productores de frutas, de verduras, cuando van a negociar con un cliente como el Éxito, pueden encontrar muchas dificultades porque de que finalmente el Éxito resuelva codificarle sus productos, porque
por ejemplo, una primera condición que le va a colocar a sus proveedores es que les garantiza unas determinadas compras, y a veces son compras muy importantes, pero que el pago de factura se lo va a hacer a 90 días. Y entonces ahí viene una situación a veces difícil para un pequeño proveedor, una pequeña empresa que no tenga músculo financiero y que necesite pues recuperar más rápidamente las cuentas por cobrar. Entonces seguramente bajo esas condiciones le quedará muy difícil ser proveedor de Almacenes Éxito, porque estaríamos diciendo entonces que es un plazo de pronto muy largo para una pequeña empresa que no tenga un adecuado flujo de caja. Entonces, a los proveedores, ¿qué les va a interesar con respecto a un cliente, a a una de esas empresas que le compran? Conocer, por ejemplo, cuál es esa capacidad de pago, pero a corto plazo. En otras palabras, para un proveedor le va a interesar más el signo vital de la liquidez. Hay tres signos vitales que se evalúan siempre con respecto a un negocio, desde el punto de vista financiero: el de la liquidez, el de la rentabilidad y el del endeudamiento. Entonces, por ejemplo, para los proveedores importa mucho el tema de la liquidez. Y recordemos que cuando hablamos de liquidez estamos hablando de qué. Prueba el flujo de caja. Estamos hablando de esa capacidad que tienen los negocios de generar flujo de caja. Muy bien. Ustedes saben que hoy en día el tema de la liquidez es muy importante. Entonces, el hecho de no tener liquidez empieza a generar dificultades financieras que comprometen la continuidad de un negocio. Por ejemplo, una empresa, a pesar de que tenga instalaciones muy lindas, que tenga una inversión muy alta en activos fijos y que, por ejemplo, vaya a llegar el día de pago de salarios y no tenga con qué pagarle el salario a los trabajadores. Eso le puede traer dificultades mayores. Mire que pueden venir demandas por incumplimientos en la legislación laboral, eh, unos sobrecostos por no haber cumplido con esa obligación. Por ejemplo, que lleguen los proveedores a cobrar facturas y que no haya con qué pagarlas, pues ya se vencieron los plazos y no hay con qué pagar. O el dueño de la empresa escondiéndose. Entonces, eso le puede generar dificultades. Por ejemplo, puede que algunos proveedores tomen la decisión de no despacharle más. En el caso, por ejemplo, de los pagos a los acreedores, a los bancos, en la medida en que usted empiece a incumplir, entonces, por un lado, se van a generar unos intereses de mora. Por otro, pues puede llegar a darse el caso de un reporte negativo a centrales de riesgos, en la medida en que usted esté incumpliendo con sus obligaciones. Entonces, la falta de liquidez es una situación compleja de manejar. O lo mismo ocurriría en las finanzas personales, lo que yo les decía a ustedes. Entonces, a alguno le sacó el carro al papá, es un carro de alta gama, y salió y se encuentra con que quiere dar la vuelta a Oriente, por ejemplo, va a mirar en su billetera, no tiene efectivo, no lleva tarjetas de crédito, no lleva tarjetas de débito. Pues por más carro de alta gama que vaya, y si tiene que tanquear, ahí quedó fregado por el tema de la liquidez. Entonces, este es un asunto importante y más hoy en día pues, para las empresas. Para los inversionistas, ¿qué interesa muy especialmente mirar con respecto a las empresas? La proyección a futuro de la empresa. De esos tres signos vitales,
que hemos mencionado, el de la liquidez, el de endeudamiento y la rentabilidad, tal vez cuál le interesará de manera especial al inversionista. Profe, que sea rentable. Correcto. Para el inversionista, tal vez lo más importante es la rentabilidad. De hecho, mire que muchos inversionistas se dejan tentar por el tema de la rentabilidad. Privilegiando la rentabilidad, descuidan otras variables. Normalmente, cuando se va a tomar una decisión de inversión, hay dos variables que están conjugadas. Una que es deseable y una que no es deseable. Hay una variable deseable que es la rentabilidad. Pero hay una variable no deseable en las inversiones que es el riesgo. Entonces, un inversionista debe aprender a hacer la valoración de estas dos variables. No dejarse tentar solamente por esa variable deseable. Entonces, mire que ese ha sido el factor que ha llevado a que algunas personas pierdan dinero cuando de manera impulsiva se dejan tentar solamente por el tema de la rentabilidad y no miden otras variables, como el caso del riesgo. Por ejemplo, en el caso de las pirámides. ¿Qué ha ocurrido en las famosas pirámides? A la gente le venden pues una idea de que van a multiplicar en muy corto tiempo su dinero por varias veces. Entonces la gente come cuento y entonces, por ejemplo, si invertís 5 millones, en un mes te vamos a devolver 10 millones. Y puede que de pronto en un primer negocio efectivamente le devuelvan a uno el doble. Entonces ya lo entusiasman y le dicen, mira que este negocio es bueno. Ahora, ¿por qué en lugar de invertir 5 millones no invertís un capital mucho mayor? Entonces, ¿qué tal si invertís unos 50 millones? Y puede ser que cuando ya invierta esa cantidad grande, entonces ahí es donde de pronto cae redondito, va a encontrar dificultades para recuperar ahora su capital y de pronto se da cuenta que en determinado momento lo estafaron. ¿Qué le pasó a ese inversionista? Se dejó tentar por la rentabilidad y no miró el tema de que era una inversión muy riesgosa. De pronto, una empresa de dudosa procedencia. Entonces, cuando usted va a mirar a ver quién le responde por su dinero, puede que ya no encuentre a nadie. Entonces, usted se dejó llevar por la rentabilidad y se olvidó del riesgo. ¿Qué ocurre normalmente en las inversiones? Una inversión de mucha rentabilidad está asociada con qué tipo de riesgos. Que se quiebre la empresa. Pero la pregunta es, normalmente las inversiones que tienen rentabilidades muy altas están asociadas con qué tipo de riesgos. ¿Riesgos altos, riesgos bajos o qué tipo de riesgos? Bueno, y la consecuencia puede ser esa, que si de pronto, Altos, porque entre más invierte, más riesgo tiene de perder más. No. no, y porque normalmente es más o menos la situación que se presenta. Alternativas de inversión con rentabilidades altas normalmente están asociados a riesgos muy altos. Mire, por ejemplo, los que de pronto se meten dentro de esa economía informal, se meten, por ejemplo, en negocios ilícitos. Por ejemplo, los del narcotráfico. Ellos saben que la rentabilidad es altísima, que si coronan pues un envío, les va muy bien, pero también saben que están sometidos a riesgos muy altos, porque, por ejemplo,
que se cayó ese cargamento y que lo decomisaron, se perdió la plata. Que muy seguramente pueden parar, por ejemplo, en una cárcel. Que inclusive, como hay tanto dinero de por medio, entre ellos mismos existen unos riesgos muy fuertes de que de pronto, por ejemplo, en esas mismas guerras que hay entre ellos, terminen matándose. Entonces, normalmente esos tipos de actividades con rentabilidades altas están asociados a riesgos muy altos. Y por el contrario, alternativas de inversión muy seguras, normalmente ¿qué rentabilidad maneja? Baja. Rentabilidades muy bajas. Entonces, por ejemplo, cuando el inversionista tiene mucha aversión al riesgo, muy seguramente es el tipo de inversionista que tiene un dinero en exceso y lo que hace es llevarlo a un CDT. Entonces, ellos saben que de ese CDT tal vez no se le va a perder el dinero. Pero a su vez tiene que reconocer que la rentabilidad, la tasa de interés que va a tener en el año es muy bajita. Seguramente va a tener rentabilidades por debajo del 8%. Entonces, en ese caso, pues de pronto esas personas que tienen como tanta aversión al riesgo van a preferir ese tipo de inversiones muy seguras, pero con rentabilidades muy bajas. Bueno, estas empresas que están, por ejemplo, que transan sus acciones en bolsa, entonces para que los participantes en la bolsa puedan tener acceso a la información, entonces deben de reportar estados financieros. En el caso, por ejemplo, de las empresas que están inscritas en Cámara de Comercio, entonces deben de reportar a las cámaras de comercio sus estados financieros. Hay analistas financieros que están interesados en conocer, por ejemplo, esta información para poder hacer el diagnóstico financiero de las organizaciones. A los gremios, las empresas le reportan información financiera también. Entonces, los comerciantes, por ejemplo, le reportan a FENALCO. Los industriales le reportan a la ANDI. Las entidades financieras le reportan a la NIF. Las cooperativas le van a reportar de pronto a su gremio. Entonces, cada uno normalmente le reporta pues a cada una de las empresas al respectivo gremio, porque se hacen, por ejemplo, estudios económicos. Hay publicaciones que están especializadas en temas financieros. El caso, por ejemplo, de la revista Dinero, del diario La República, de Portafolio. Entonces, para estas empresas, para estas publicaciones, perdón, es muy importante contar con la información financiera de las empresas. A nivel interno, entonces, aquí, por ejemplo, para la administración, bien sea que estemos hablando del gerente, del administrador, del representante legal, de una junta directiva, ¿para qué le interesará la información de los estados financieros a esta administración de la empresa? Para ver si el trabajo se está haciendo bien. ¿Y qué más necesitarán entonces estos administradores? Conocer esa información para qué. Fundamentalmente a los administradores de la empresa les interesa esta información para qué. Recuerden que es una herramienta administrativa, entonces a los administradores les va a interesar esto para tomar decisiones. Para tomar decisiones como, por ejemplo, ¿qué tipo de decisiones? Entonces, por ejemplo, ¿qué activos van a comprar?
Entonces, por ejemplo, algunas empresas han tomado la decisión de hacer determinadas inversiones. Una vez analizados los estados financieros, por ejemplo, se dan cuenta de que tienen capacidad de inversión, hay recursos propios o que tienen capacidad de endeudamiento que la pueden aprovechar para hacer inversiones. Entonces, dentro de esta situación, por ejemplo, alguna vez ese grupo Nutresa, analizando tal vez su portafolio de servicios, descubrió que dentro de ese portafolio de servicios en el sector de alimentos tan importante, tal vez le faltaba un renglón que era complementario y que aún no tenía, que era el de las comidas rápidas. Y pensando en eso, y alguna vez tomó la decisión de que iba a comprar ese paquete accionario de esas empresas del Corral, que le estaba faltando dentro de su portafolio. Almacenes Éxito, o el grupo Éxito. Dentro de ese crecimiento, ese objetivo de crecimiento, y dentro de esas opciones de inversión, y analizando sus estados financieros, también algún día llegó a tomar la decisión de que iba a comprar una cadena de supermercados muy importante, por ejemplo, en Argentina, y asimismo una cadena de supermercados muy importante en Brasil. Entonces, a la administración le interesa saber, por ejemplo, conocer esta información financiera para tomar decisiones importantes. Como estábamos mencionando, por ejemplo, ¿qué activos vamos a comprar? Una empresa que ya esté observando que sus activos fijos ya están cumpliendo el ciclo de vida útil. Entonces, por ejemplo, esos vehículos ya se han ido envejeciendo, los computadores llevan muchos años de uso, ya están casi que depreciados en su totalidad. Entonces, esa es información que los puede conducir a que tomen la decisión de que hay que renovar algunos de esos activos. Entonces, ¿qué activos comprar? También tienen que tomar decisiones como, bueno, ¿qué fuente de financiación vamos a utilizar? Si vamos a recurrir a las fuentes propias del negocio o si vamos a recurrir al endeudamiento. Hay tres tipos de decisiones básicas entonces. Decisiones de inversión, como estábamos mencionando inicialmente. Segundo, decisiones de financiación, lo que estábamos diciendo, bueno, hay que tomar la decisión si vamos a utilizar recursos propios o nos vamos a endeudar. Y tercero, decisiones de distribución de utilidades. Cuando una empresa obtiene utilidades, estas pueden destinarse a reinvertir en el negocio y quedarán como utilidades acumuladas. A distribuir entre los dueños de la empresa en forma de participaciones en las sociedades por cuotas o en forma de dividendos en las sociedades por acciones. Yo creo que otra de las consultas que yo les proponía en la presentación del programa que fuéramos haciendo es el de las sociedades. Que tengan claro que en Colombia se pueden constituir diferentes tipos de sociedades. Hay sociedades de personas, hay sociedades de capital, y que será muy bueno conocer, por ejemplo, de acuerdo a lo que nos ofrece la legislación comercial, hasta dónde llega nuestra responsabilidad como socios, o como accionistas, o como propietarios. Porque hay casos donde esa responsabilidad puede ser solidaria e ilimitada. Y eso implica que en el caso de una empresa no poder seguir operando y que haya contraído muchas deudas y los activos de la empresa no sean suficientes para cubrir esas deudas, eso implicaría que uno tiene que entrar a responder hasta con el patrimonio personal. Bueno, y la otra posible destinación de las utilidades en una empresa es a la creación de reservas. Más adelante vamos a ver qué es eso. Reservas son apropiaciones de utilidades. Entonces también se pueden destinar para la creación de reservas las utilidades. Para los socios o propietarios, ¿qué interesará conocer a través de los estados financieros? Como esos socios o propietarios muchas veces no hacen parte de la administración del negocio, como no están allá internamente en la empresa,
entonces probablemente no tengan acceso a veces a los registros. Entonces, ¿cuál es la forma de conocer cómo se está manejando los fondos de su empresa? A través de los estados financieros. ¿Qué le interesará muy especialmente a esos socios o propietarios? Las ganancias. Correcto. A los socios o propietarios les interesa saber cómo se están administrando esos dineros que le entregaron a otros, y en ese caso le interesará mucho el tema de la rentabilidad. Correcto. Y por último, en el caso de los empleados. Entonces, para los empleados, ¿qué será importante? Para los empleados será importante conocer cuál es la realidad económica del negocio. Por ejemplo, en el caso de esas empresas donde existen sindicatos. Entonces, a la hora de sentarse a negociar con sus empleadores, es muy importante que conozcan realmente cuál es, digamos, ese comportamiento económico de la empresa, cuál es su realidad económica, de manera que a la hora de entrar a negociar, pues lo estemos haciendo sobre bases firmes, pues que no estemos pidiendo lo que la empresa no está en capacidad de suministrar. Entonces es muy importante, pues, poder evaluar eso. ¿Cuál es la capacidad económica real de la empresa? En resumen, ya para terminar, entonces, les recuerdo así muy rápidamente que a nivel externo se generan estados financieros para los inversionistas, para los proveedores, para los acreedores, para algunas entidades del gobierno o inclusive también para que lo conozcan los clientes. Y que a nivel interno se produce información, bien sea para la administración de la empresa, para los propietarios y accionistas, para los empleados o para algunos colaboradores. Entonces, para la clase siguiente vamos a hablar de esto. Yo creo que ya se los había dejado como consulta, pero si no, entonces tengámoslo claro. Una primera consulta: ¿cómo se clasifican esas sociedades en Colombia? De acuerdo a lo que dice la legislación comercial. En segundo lugar, que tengamos claro quiénes son los comerciantes, qué situaciones nos pueden clasificar como comerciantes y en caso tal, qué obligaciones, qué requisitos debe cumplir ese comerciante. Y una tercera pregunta que es importante que se empiecen a hacer ustedes en la eventualidad de que algún día quieran manejar un emprendimiento o que quieran constituir una empresa. Bueno, ¿qué tipo de formalidades, de trámites legales se deben de cumplir para tener derecho a ejercer esa actividad económica o empezar a operar una empresa? Entonces les dejo ahí como esas inquietudes. Les agradezco mucho que hayan estado en la clase y nos hablamos entonces el jueves. Sigue ya como pendiente pues de que me escriban si ven la posibilidad de que alguna clase de los jueves sea presencial, y si no, entonces nos tocará pues continuar con todo el desarrollo del curso así de manera virtual. Cuando no entiendan algún concepto me pueden volver a preguntar y ya saben que podemos programar algunas asesorías por Teams, o si se van a desplazar a la universidad miércoles o jueves, también podemos programar alguna asesoría presencial. Entonces, muchas gracias y que tengan un buen resto de día. Listo, profe, gracias, hasta Gracias, luego. Gracias. Gracias, Profe. profe. Chao. Chao, profe, gracias. Chao. Por favor, ¿quién estaba grabando? Para que cancele la grabación ya, por favor. La persona que estaba grabando, que cancele la grabación.
No sé si alguno de los que todavía está fue el que se